Un cordial saludo, soy Robinson Cardona Cano, profesor de la Universidad Católica Luis Amigo. Les quiero contar alrededor de los temas de las variables en la investigación científica. Para ello, entonces, el contenido es, en primera instancia, definir el concepto, conocer las características, los tipos y la forma de operacionalización y terminar con unas cortas conclusiones. En cuanto a lo que referenciamos de las variables, es importante entender que estas son unas características o atributos con las cuales uno puede hacer la medición de un objeto de estudio. Ello gracias a que se le puede integrar valores a dichas variables. Para Hernández y Baptista, las variables son entonces un concepto que se mide u observa en una investigación para ver si cambian en relación con otras variables que se están comparando. Por tanto, entonces se puede decir que las variables facilitan tanto la observación como la misma manipulación en un estudio y poder determinar las causas, efectos, sus relaciones o impactos que pueden llegar a tener en lo que se esté tratando de comprender. En ese sentido, podría uno decirse entonces que las características de las variables, según Frankel y Welling, en el 2014 decían que deben de ser primero claramente definidas y operacionalizadas. En ese sentido, pues deben de estar delimitadas en su sentido estricto. Obviamente deben de tener una variabilidad, es decir, que se puedan medir desde diferentes valores. Al igual deben de ser relevantes para el estudio de la investigación que se estén desarrollando y ello ha de permitir entonces que dichas medidas puedan dar fiabilidad y validez al estudio que se esté adelantando. Por tanto, entonces, cada una de las variables que se quieran determinar en un estudio deben de involucrar la posibilidad de tener un relacionamiento con otras variables. Esto nos lleva entonces a pensar de que las variables pueden ser de diferentes tipos. Una de ellas son las variables independientes, las cuales son las que se pueden manipular o controlar en un estudio. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un estudio sobre el efecto de la educación en la salud, se puede decir que la variable independiente sería la educación. Esta misma variable pueden tener dos subtipos, ya sean categóricas continuas o variables categóricas continuas. En las variables categóricas iniciales son las que clasifican categorías como de caso de discretas, como el género, la etnia y la religión, y en las continuas se pueden mirar ejemplos como la edad, el peso, la altura. Hay otras variables que se consideran como variables dependientes, que son justamente las que permiten observar o medir en el estudio alrededor de las variables independientes. Por tanto, entonces, son afectadas por ella. En el ejemplo anterior del estudio sobre el efecto en la educación en salud, la variable dependiente sería entonces, en este caso, la salud. Hay otros dos tipos de variables, como son las intervinientes, que son variables que influyen de una manera entre las variables independientes y las variables dependientes. En el ejemplo que venimos llevando, entonces podríamos decir que la edad podría ser un factor de variable interviniente y en las de control son variables que se mantienen de manera constante durante el estudio y que de una u otra manera permiten en el marco de esa manipulación o estudio que se haga de las variables entender algunos comportamientos específicos. Por ejemplo, uno podría decir que en el efecto de la educación en la salud, una de las variables de control podría ser la dieta de las personas. Ahora, para llevarlas a una operacionalización, Hernández y Bautista remencionan que hay cuatro tipos de formas de operacionalizarse. Una son las variables de corte nominal, que son las que permiten nominar un objeto o categorizarlo. Un caso específico en este asunto son el género masculino o femenino. También tenemos las variables ordinales, las cuales permiten entender un orden o jerarquía, por ejemplo, en el nivel educativo, si es primario, secundario, terciario, posgrado, etcétera. Están las variables de intervalo, que son justamente las que se clasifican o permiten entender unos rangos específicos. En el caso podría ser un ejemplo la temperatura de grados Celsius. Y también están las variables de razón. Las básicamente son las que nos permiten en ese orden y jerarquía entender unos valores de distancia de igual con valor absoluto a cero, como el caso del peso corporal. Un paréntesis importante de hacer aquí es que en el caso de las variables nominales y ordinales también son entendidas de corte cualitativo y en el caso de las intervalo y razón de corte cuantitativo. En conclusión, podríamos entonces decir que las variables son una parte fundamental e importante en toda investigación científica, ya que ayuda a identificar, medir y evaluar los fenómenos que se estén estudiando. También podemos decir que es un proceso en el que permite entender
cómo operacionalizar esas variables para garantizar la calidad y validez de un resultado de investigación. Claramente, si no se logra establecer una buena operacionalización, los resultados podrían ser imprecisos y, por tanto, un resultado incorrecto. Uno puede entonces afirmar que las variables, si no se operacionalizan de una manera adecuada, esos resultados que se puedan obtener serían cuestionables en razón de no tener claramente la manera en que se puede identificar, medir o evaluar. En ese sentido, entonces las variables son muy importantes ya que ayudan tanto para la fase de recolección del dato, entender qué es realmente lo que se quiere observar, y también en la interpretación de los resultados para saber cómo se va a analizar la información. Así pues que entonces las variables juegan un papel fundamental en el proceso de investigación, ya que ayuda a que se pueda entender el fenómeno en estudio de una manera concreta, precisa y obviamente a determinar unas conclusiones que permitan tener unos resultados duraderos y adecuados. A continuación se presentan las referencias usadas y pues agradezco el tiempo prestado en este espacio de conversación.